7 años invirtiendo en el mercado cripto puede parecer muchísimo tiempo y muchas personas te podrían llegar a considerar experta, pero para nada me considero experto porque cada día estoy aprendiendo cosas nuevas y también al final el mercado cripto es casi infinito. Es decir, puedes estar aprendiendo y nunca estarías alcanzando la meta. Por lo que en este vídeo lo que voy a hacer es hablar de 3 pilares importantes sobre estos 7 años que llevo invirtiendo en criptomonedas. Hablaremos de trading operativa, hablaremos también de psicología y finalmente hablaremos de hábitos, porque creo que estos 3 pilares son fundamentales para que una persona tenga éxito en este mercado tan y tan complicado. Es complicado, pero si lo llegas a conseguir y eres rentable, puedes ganar muchísimo dinero. Es decir, yo conseguí la libertad financiera a los 25 años y para nada he dejado de trabajar. Creo yo, honestamente, que trabajo más horas que hace 2-3 años, por lo que al final esto también es significado, que me encanta lo que estoy haciendo y hago un interés compuesto increíble, pero sobre todo tenéis que considerar que la libertad financiera no es tener una casa de lujo, no es tener un cochazo, porque si os fijáis, si tenéis que llegar a ese estilo de vida, vais a necesitar muchísimo dinero al mes. Realmente conseguir la libertad financiera perfectamente puede ser ganar 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes. Es conseguir hacer aquello que te gusta cuando quieres y como quieres y cuando quieras. Esas preguntas que te tienes que hacer a ti mismo son las que determinan realmente tu libertad financiera. Por lo que el objetivo de este vídeo es intentar aprender juntos, tanto con este vídeo, con la sección de los comentarios. Por lo que si puedes dejar un tip, un consejo que a ti te haya servido después de ver este vídeo, estará genial porque la gente aprenderá con el vídeo, pero también con vuestros comentarios. Por lo que no va a ser un vídeo unidireccional, sino que vosotros también vais a aportar bastante valor a este vídeo. Entonces, como os he dicho, vamos a hablar de trading, vamos a hablar de psicología y finalmente vamos a hablar de hábitos. Vamos a ir directamente al grano porque en el trading hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, empezaremos con la primera y es sobre diversificar es una arma de doble filo. Vamos a ir directamente al grano porque sobre diversificar ¿está bien o no está bien? No, no está bien. Está bien diversificar, pero cuando estás sobre diversificando significa que no estás filtrando oportunidades. Significa que ves un vídeo en YouTube, te gustan las 10 monedas que ha comentado la persona de turno y compras las 10 monedas en vez de hacer una investigación de cuál de ellas puede ser la mejor. Por lo que te recomiendo de corazón que cuando veas oportunidades en el mercado no entres en todas, porque si no vas a acabar el mercado no solamente con una moneda ni con 2, sino que acabas con 20, 30 o 40. Y como no puedes dedicarle el tiempo completo a la inversión, porque entiendo que estás en un proceso donde estás con tu trabajo y las inversiones, mejor tener pocas monedas y una alta convicción que no tener muchísimas monedas, porque no vas a poder tener el control de todas ellas. ¿Qué más tenemos? No toques futuros en tu vida. El 99% de los casos. Y yo sé que ahora mismo me voy a ganar hate porque decir esto realmente pues duele, ¿no? Hay mucha gente que estará intentando hacer trading, pero chicos, llevo 7 años en el mercado cripto, he visto muchísimas personas, probablemente más que la media, de gente que lo está intentando, gente que quiere ser rentable con el trading y es jodidamente complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué os recomiendo? No recomiendo directamente que no vayáis a por el trading. Yo lo que recomiendo es que empecéis con spot, que compréis los activos y que vayáis viendo si eso os da bien o si no se da tan bien. Porque cuando tú ya eres rentable haciendo spot, luego te puedes lanzar a la piscina para hacer futuros. Pero futuros suele ser la parte del mercado cripto donde la gente suele perder todo su dinero porque creen que van a ganar más dinero rápidamente y al contrario es donde lo pierden más rápidamente. Por lo que por eso digo que no todas las personas, pero sí el 99% de ellas acaban perdiendo dinero. Dicho esto, también ten BTC como reserva de valor. Para mí esto es algo incuestionable. Sé que muchas personas dirán, Marc, con Bitcoin no voy a hacer mucho dinero y esa es la realidad, pero no tienes que verlo como cuánto dinero vas a hacer en fiat o en USDTs o en dólares o en euros o en pesos. Tienes que entender que tener satoshis es algo que va a marcar mucho el futuro de tu portafolio, porque está incrementando muchísimo el precio de Bitcoin, va a incrementar con el paso del tiempo porque apenas hay gente realmente comprando Bitcoin, empresas, instituciones o países o fondos, por lo que tener algo en satoshis nunca se sabe qué va a pasar con ellos y está muy bien que puedas tener, ni que sea una pequeña parte de tu portafolio. Si tienes $10.000, puedes tener 500, $1.000 en Bitcoin y hazme caso que a largo plazo va a ser una de las mejores decisiones del mercado, porque pese que a lo mejor no te pueda dar tanto retorno,
sí que es cierto que es el activo número 1 en el mercado cripto y que sin Bitcoin no podríamos estar viendo lo que estamos viendo al día de hoy. Simplicidad ante complejidad. Esto es importante porque a veces intentamos construir una operativa muy compleja a nivel de indicadores, a nivel de páginas web para investigar, a nivel de perfiles de Twitter. Yo creo que menos es más, por lo que no te líes a encontrar tantos indicadores, tantos grupos de señales, tantos KOLs, influencers. Yo, por ejemplo, lo que hago siempre en los bear markets es filtrar realmente a aquellas personas que siguen en un bear market aportando valor y que no están aquí por moda. Yo, por ejemplo, llevo ya en YouTube 4 años o casi 5 años haciendo contenido de criptos y no he estado por moda, porque si fuera por moda no habría estado en los bear markets subiendo vídeos día tras día. Lo podéis comprobar en el canal. Estuve hablando de Bitcoin cuando estaba en 15, en 20, en 30, cuando teníamos Bitcoin sufriendo con FTX, Alameda, el crash de BlockFi. Todo esto lo vivimos en directo. Entonces, si ahora mismo os soy honesto, creo que lo que tenéis que hacer es realmente ver quiénes estaban por moda y quiénes no, y sobre todo cuidar mucho la información de dónde la obtenéis, porque podéis ver información de valor, pero puede estar caducada. Necesitáis gente que esté en el meta, como yo cuando os hice el vídeo de GMGN, es porque realmente pocas personas están utilizando esta aplicación. El día de mañana, cuando ya muchas personas estén utilizando lo que estamos utilizando nosotros, probablemente ya nos habremos movido a la siguiente narrativa o al siguiente meta, y por eso es importante cuidar toda la información, por lo que ser simples te va a hacer ganar más dinero. También el win rate del 30% rentable y el 70% palmar pasta, es decir, una persona puede ganar 3 de cada 10 operaciones y ser más rentable que una persona que gane 7 de cada 10 operaciones. Por lo que 7 operaciones, 10 operaciones, 50 operaciones no van a determinar si eres rentable o no eres rentable. Lo que va a determinar realmente es el largo plazo de esas operaciones. Si, por ejemplo, durante un año has estado operando, ahí es donde tú puedes ver si realmente eres rentable, porque puedes tener un buen mes y no tiene que determinar que todo el año sea bueno, al igual que si tienes un mal mes, no determina que tengas que tener un mal año. Tienes que verlo más a largo plazo, puedes tener buenas rachas, puedes tener malas rachas, pero lo que determinará si eres rentable o no eres rentable es el cúmulo total a final de año. Al menos es como yo lo veo, o si no queréis verlo ante un año porque es muchísimo tiempo, mirarlo por trimestres. Q1, Q2, Q3, Q4, cómo estáis operando en cada trimestre es una buena forma de tener controlado vuestros resultados. Siempre ten un plan de salida antes de entrar a un trade. Esto es muy importante. Es decir, si tú vas a entrar en una criptomoneda, a qué precio estás entrando, pero también tienes que saber a qué precio vas a salir. Cuáles van a ser tus puntos de salida, al igual que cuáles pueden ser tus puntos de entrada. ¿Por qué digo esto? Pues porque si no marcas tu estrategia de salida, es decir, un por 2, un por 4, un por 10, en el por 5 vendo un 50%, en el por 20 vendo un 20% y me dejo una moonback por el que dirán. Si no marcas eso, luego el precio va a llegar a puntos donde a lo mejor no te podrías imaginar y no vas a vender porque tu euforia va a ser más fuerte que tu cordura. Por lo que tienes que hacer es compro un activo y ya me marco un plan de salida. Ojo que luego ese plan de salida puede manipularse, puede ajustarse a lo que serán las condiciones de mercado, porque si el precio está subiendo muy fuerte y ves que a nivel macro pues la moneda puede tener buenos rendimientos, puedes tocar a lo mejor algún porcentaje, pero sí que es cierto que los take profits no los tocaría porque ya van a estar basados en lo que serían tus objetivos económicos. Dicho esto, ¿qué más tenemos? El dinero fácil no existe, pero los errores caros sí que existen. Esto simplemente tienes que entender la frase, porque al final yo nunca he conseguido operaciones que me hayan hecho millonario, porque es imposible, y si vas con esa mentalidad, lo siento, no vas a ganar dinero, pero vamos a ser conscientes que los errores caros sí que existen, y muchas veces es por una mala gestión económica o simplemente por el revenge trading, que no deja de ser aquellas situaciones donde tú has tenido malas operativas, has tenido una racha de 3-4 malos trades y quieres como aumentar un poco tu posición para intentar compensar las anteriores oportunidades que no han ido bien, y esto al final lo que conlleva es que los errores sean caros. Aprende a perder menos es más valioso que ganar más. O sea, el saber gestionar las pérdidas muchas veces tiene más importancia que saber gestionar las ganancias, porque al final realmente la gente suele perder más operaciones de las que gana, por lo que si no sabes controlar las pérdidas,
ahí es donde vas a perder muchísimo dinero. Porque al final las operaciones que van a ir bien, normalmente van a ir bastante bien, por eso es importante tomar profits, pero si tú lo que estás haciendo es entrar en operaciones las cuales en vez de, por ejemplo, proteger tu operación con un stop loss en un 33% de caída, dejas que todas se vayan al 90%, vas a perder mucho dinero y esto realmente es uno de los problemas más comunes de la gente que está empezando, ¿no? El no saber cortar las pérdidas. También pon alertas y deja de mirar los gráficos horas y horas. Esto es la realidad de muchas personas y es que se pasan el rato simplemente mirando la pantalla y esto no te va a proporcionar más dinero. Al contrario, creo que te va a afectar porque vas a estar pendiente, vas a perder oportunidades por otro lado, no vas a estar haciendo cosas más productivas porque mirar el gráfico hasta donde yo sé no te va a hacer ganar más dinero. Tú lo que puedes hacer es simplemente colocar alertas, puedes colocar órdenes limit para que cuando el precio cruce esos valores se activen las compras o se activen las ventas, pero también colocar alertas para saber si, oye, estoy trabajando o estoy yendo al gimnasio, pero si me interesa saber si el precio toca una zona, te marcas una alerta en DEX Screener o en DEXTools y cuando suena la alerta, entonces miras el gráfico. Pero estar viendo el gráfico de 1, 2, 5 minutos no proporciona nada. Os lo digo de corazón y yo he pasado por esa fase donde te quedas como un bobo mirando el gráfico, pero eso no aporta nada, ¿vale? Nunca tomes decisiones solo basadas en gráficos de 5 minutos. Esto lo digo porque es muy habitual, a mí me ha pasado y yo creo que lo que a mí me ha pasado, entiendo que a más gente le pasa, no soy el único simio que se ha quedado mirando el gráfico de 5 minutos a ver qué pasaba, ¿no? A ver si entro, a ver si no entro, entro por FOMO, no, o sea, es importante tener en consideración el gráfico de 5 minutos, pero no va a determinar tu operativa o tu trading, ¿vale? Lo que tienes que hacer es operar con un zoom out, tirarte más hacia atrás y al menos intentar tener en cuenta gráficos de 1 hora, de 4 horas o incluso también de un día. Esto es muy importante. Aprende a estar fuera del mercado. Y esto lo digo porque hay muchas personas que no son capaces de estar un fin de semana con sus padres, con su pareja y tienen que estar enganchados al móvil. Oye, hay 1000 oportunidades en el mercado cripto por un día, por 24 horas que estés despegado de las pantallas. Incluso te voy a decir que te va a ir bien. Yo muchas veces cuando estoy de fin de semana con mi familia, estoy pocos fines de semana con mi familia, con mis sobrinos, con mi hermana, con mi cuñado, pero al final lo que intento es desconectar en esos momentos, no estar pendiente del móvil. Queda muy feo que tengas una familia la cual te quiere, te respeta y estés ese día, esa cena, esa comida pendiente del móvil a ver qué moneda vas a comprar. Oye, también es importante ser humanos y no todo es ganar dinero, por lo que aprende también a estar fuera del mercado. Ser disciplinado con las inversiones es como ir al gym. Cuanto más vayas al gym, más resultados vas a tener. Vas a tener un mejor bíceps, vas a tener unas mejores abdominales, un mejor pectoral, una mejor espalda, vas a tener un cuerpo más esculpido. Por lo que al final es constancia, es disciplina, pero es que es para todo. Lo que pasa es que la gente se toma las criptomonedas simplemente como ir al casino. Entonces, si lo tomas como ir al casino, ya sabes cuál va a ser el outcome. Si el input es una actitud de gambling, el output va a ser un resultado de gambling. Por lo que máxima disciplina a la hora de operar el mercado. Tómetelo como si fuera un trabajo. Cuidado también con plataformas de yield farming como Anchor Protocol, que lo tuvimos con USDT en el pasado con Luna. Hemos de ser conscientes que está muy bien tener rendimientos en aplicaciones de terceros, pero no deberíamos de olvidar la frase de not your case, not your coins, por lo que no pongas todo el dinero en la misma cesta. Yo, por ejemplo, los bitcoins no lo tengo en aplicaciones descentralizadas, no lo tengo en exchanges centralizados, lo tengo todo en cold wallets porque para mí es la mejor forma de dormir tranquilo. ¿Tendré menos rendimiento? Obviamente, pero la tranquilidad es algo que a veces no se puede pagar con dinero. También compara altcoins contra BTC y no contra USDT, porque muchas personas tienen la costumbre de siempre estar mirando el gráfico contra USDT. Ostras, mira cómo sube Solana, mira cómo sube Cardano, mira cómo sube BNB. Sí, pero a lo mejor está subiendo contra USDT, pero contra BTC lleva meses y meses perdiendo dinero, por lo que a lo mejor te interesa tener realmente tu dinero en una moneda como Bitcoin, que parece ser que mucha gente dice, no, es que Bitcoin da menos retornos. Sí, pero yo te invito a que mires los gráficos en meses o años contra BTC y la gran mayoría de monedas están perdiendo contra Bitcoin. Por lo que es importante tener en consideración el gráfico de USDT, sí, es verdad, pero también tener en consideración el gráfico contra BTC. Luego también activa tus compras en las rupturas de patrones con volumen. Es decir, esto lo digo porque muchas personas entran en el mercado cripto en operaciones
a lo mejor en situaciones donde, tío, el gráfico se está moviendo de forma lateral y no está haciendo ninguna estructura, ningún patrón de continuación, y es importante que entres cuando haya volumen y confirmaciones. Las confirmaciones no se dan en gráfico de 5 minutos. Tú, si quieres entrar en una ruptura, mira mejor el gráfico de 1 hora, cuando cierra esa vela horaria, o entra cuando se cierra la vela de 4 horas. Cuando tú ves que la vela se ha cerrado y ha hecho la ruptura de la diagonal, por ejemplo, si esta es la diagonal y aquí la vela está intentando romper y rompe, ¿vale? No entres cuando rompa. Entra cuando rompa y ya cierre la vela, porque perfectamente puede intentar romper y luego volver hacia atrás y dejar una mecha y marcar esa zona de diagonal como una zona de resistencia. Entonces entra cuando se confirme la ruptura con la vela cerrada y sobre todo que entre volumen. Esto es muy, pero que muy importante. También utiliza aplicaciones alfa, ¿vale? Y cuando digo aplicaciones alfa es porque tenemos GMGN, que ya tenéis tutoriales en el canal, ir a ver esos vídeos porque os lo digo de corazón, esta aplicación es una maldita locura. Está muy pero que muy bien y está muy infravalorada, sobre todo porque poca gente al día de hoy la conoce. Y sobre todo para comprar más rápido y sobre todo también para tener todo en la misma plataforma, no tener que depender de un DEX, de conectar tus billeteras, lo haces todo directamente en GMGN. Y finalmente, crea listas de seguimiento por narrativas. Yo, por ejemplo, en DEX Screener tengo una lista que es la principal, luego tengo una lista que es, por ejemplo, de tokens de inteligencia artificial, tengo una que es de trincheras, luego tengo una lista de tokens de ciencia descentralizada, es decir, viendo un poco sobre la marcha, voy haciendo las listas de seguimiento, pero es importante que cada mañana revises cómo está tu portafolio, porque si ves una moneda que se ha disparado y justamente no has colocado una orden límite de venta o no tienes una alerta, pues a lo mejor te estás perdiendo toda esta información, por lo que es importante crear listas de seguimiento para tener todo controlado. Entonces, dicho esto, vayamos ya por el apartado de psicología, porque este es muy interesante, pero es que el de hábitos os va a molar bastante. Entonces, en psicología, lo habitual es perder dinero. ¿Y por qué digo esto en psicología? Pues porque no puedes entrar en el mercado cripto pensando que no vas a perder dinero, porque lo habitual es perder dinero. Lo que pasa es que tienes que enfocar las pérdidas como un aprendizaje. Al igual que no tienes que pagar, por ejemplo, una carrera universitaria para entrar en el mercado cripto, pues tómate que el dinero que vayas a perder va a ser el dinero que vas a pagar al mercado para tomar aprendizajes, ¿vale? Esta es la mejor forma de enfocar las pérdidas, al menos cuando estés empezando. Siempre entender por qué has perdido dinero, si no estarás perdiendo dinero y no servirá para nada. También tomarse el estudio como una carrera-trabajo, es decir, al igual que tú no vas a ir al trabajo medio dormido, con una mala actitud y con malos hábitos porque te van a despedir, pues es lo mismo cuando tienes que aprender o operar el mercado cripto. Tienes que tomártelo como si fuera un trabajo. La actitud que tú enfoques en el mercado cripto va a ser el mismo recibimiento que tú luego vas a tener ante tus operaciones. Por lo que máxima seriedad a la hora de operar, porque si no te va a ir muy pero que muy mal. También quita el verde y rojo en los gráficos. Yo, por ejemplo, lo he enseñado muchas veces en DEX Screener, pero tengo un gráfico que es de color azul para las velas alcistas y blanco para las velas bajistas. De esta forma no vas a asociar tanto el rojo con dolor, y es una tontería, pero yo he visto muchos traders de los que al menos conozco que son rentables, que justamente no tienen los gráficos con velas rojas y velas verdes. De hecho, se lo ponen a veces todo de color blanco, todo de color lila, es decir, cambian completamente la psicología de colores ante el gráfico, y es una cosa que a lo mejor yo no os puedo decir que funciona mejor porque no tengo como una confirmación de sí, desde el día que puse las velas de color azul y blanco me funciona mejor, pero creo que tiene mucho que ver con la psicología y cómo te afecta el ver el gráfico una vela roja, por lo que en este caso considero que es una buena decisión al menos cambiar los colores de los gráficos, y como os he dicho que hay muchos traders que conozco que lo hacen, yo os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Sigamos. Equivocarse no es igual a no ser rentable. Como os he dicho, tú puedes tener un win rate bastante bajo de victorias, de trades positivos, pero al final eso no determina que te estés equivocando y que no seas rentable. Por lo que tener mucho en cuenta esto, que a veces pues estaréis operando y os dará la sensación de que no sois rentables, pero sí sois rentables porque cuando acertáis 2 operaciones de las últimas 10, esas 2 operaciones son muy buenas operaciones, por lo que tienes que tener la convicción que tu win rate a lo mejor es más bajo, pero tu outcome final, es decir, lo que vas a ganar al final, sí que va a marcar que seas rentable. Siempre va a haber otra oportunidad, no entres en FOMO. Lo digo porque muchas veces estamos con una moneda que estamos investigando, empieza a subir, se nos escapa el punto de entrada y en vez de dejar escapar la oportunidad, entramos en euforia, y no es lo mismo entrar en euforia que en una zona previa a euforia, es decir,
una zona previa a FOMO, donde al final estás entrando pues un 50% más barato de ese punto donde podrías entrar en FOMO, por lo que es importante saber dejar escapar las oportunidades. Hay muchísimas monedas que se están creando cada día, 5.000, 7.000, 10.000, no lo sé, así que por una que se escape no va a significar que empieces a ser una persona no rentable o una persona que no pueda encontrar otra mejor oportunidad, al menos a nivel de price action, de acción del precio. También no idolatres a los influencers, y te lo digo yo, de verdad os lo digo, no penséis que yo soy una persona que tiene una bola de cristal, porque no la tengo, la pido siempre en Amazon y no me llega, no sé qué va a pasar en el mercado cripto, pero es importante que no te creas lo que ves por internet, siempre intenta ser una persona crítica con lo que estás escuchando y ten tu propia opinión, tu propio criterio de selección. Así que si ves influencers que van de que saben mucho, cuidado, porque os lo van a intentar colar. El análisis técnico está sobrevalorado, y esto lo quería decir porque es la realidad. Cuando estéis analizando gráficos, muy probablemente puede ser 10, 15%, 20% análisis técnico, luego hay muchísimo de análisis on-chain, hay muchísimo de análisis fundamental, pero más que fundamental es análisis de la atención, porque ahora mismo estamos viendo cómo monedas de TikTok están explotando, pues esto es analizar la atención, y es importante que sepas cómo hacerlo, y por eso lo enseñamos en GMGM, en diferentes vídeos de cómo identificar oportunidades. Ya veis que pocas veces hablamos del análisis técnico. El análisis técnico te sirve para entender de patrones, entender cuándo compras en un soporte o cuándo estás vendiendo en una resistencia, pero no es todo lo que tienes que aprender para ser rentable en las inversiones. Criptos es un maratón, no son 100 metros lisos, tienes que tener una visión a largo plazo. Un determinado momento puedes tener una mala racha, pero no va a determinar que seas una persona que no pueda tener rentabilidad en el mercado cripto, por lo que no te lo tomes como un sprint, tómatelo con paciencia, y si en este bull run no haces dinero, no tires la toalla, sigue insistiendo, porque en el siguiente ganarás. El primer bull run se pierde dinero, o se suele perder dinero, en el segundo no se pierde dinero y se gana algo, y el tercero es cuando te tienes que sacar la chorra, y ahí es donde estoy yo, así que fingers crossed, a ver si podemos tener buenos resultados para este bull run. Nunca operes bajo presión emocional. Desconéctate si estás alterado. Si te ha dejado la novia, si te has tenido un mal día en el trabajo, si por ejemplo no te encuentras bien, no operes, porque ya tienes una carga de presión emocional, y esto al final lo vas a vomitar en el mercado cripto a la hora de tomar decisiones. Por lo que si tienes un mal día, por favor, no conectes tu Phantom Wallet, no conectes el GMGN, no mires ninguna criptomoneda. Mírate un vídeo en YouTube de Clavero o de lo que sea y desconecta, porque desconectar es esencial para el mercado cripto. La paciencia paga más que la inteligencia en este mercado, y esto es así, porque hay mucha gente que va de IQ alto, gente que sabe muchísimo de criptos, pero luego al final hay gente que es muy rentable, no sabe tanto de criptos y simplemente lo que está haciendo es holdear y tener paciencia. No hay mejor ejemplo que Bitcoin. Hay gente que no tiene ni idea de criptos, no tiene inteligencia cripto, pero lo que hace es simplemente tener convicción en plays que a largo plazo son muy buenas porque tiene una alta convicción, y al final esto le proporciona grandes ganancias. Por lo que en este caso la paciencia es muy pero que muy importante. Luego también hay una cosa que es interesante que encontré, que es la ley de Wilson establece que al priorizar el desarrollo del conocimiento y la inteligencia, hace que el dinero llegue de forma natural, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque hay muchas personas que se centran solamente en el outcome, es decir, en el dinero que van a ganar, y no en el proceso de aprendizaje. Tengo unas pulseras aquí que son las de On-Chain Capital, ¿vale? No sé si las veréis, pero aquí pone Trust the Process, ¿vale? Trust the Process es una frase que determina mucho la visión que tengo yo en mi vida y la que tenemos muchos en On-Chain Capital. Muchos tenéis esta pulsera cada día porque me enviáis fotos y representa un poco esa visión a largo plazo, y sobre todo que si tú estableces una prioridad al aprendizaje y al desarrollo del conocimiento, luego el dinero acabará llegando. Pero si te centras solamente en ganar dinero, entonces estás enfocando mal el mercado cripto, y esto al final pues va a afectar gravemente a tus resultados. Dicho esto, ya hemos acabado con el módulo de psicología. Hasta este punto, si os está gustando, por favor, suscribiros, porque mucha gente ve los vídeos y no se suscriben, y al menos vais a aprender algo siempre en cada vídeo, y sobre todo si dejáis un like, ayuda un montonazo, y ya si lo compartís, madre mía, sois Iron Man. A ver, vamos a ir con los hábitos. ¿Qué tenemos de hábitos? ¿Qué nos ha preparado Mark en esta última sección? Hábitos. Salud ante los trades. Vida estresada, sin deporte, sin descanso, mal. Pensad que el trading, la inversión en general, tiene mucho que ver con la psicología, y si tú psicológicamente no estás bien, mentalmente no estás bien, los trades no te van a ir bien. Eres el reflejo de cómo estás por dentro
a nivel físico y mental a la hora de tomar luego tus trades. Si tú estás bien, los trades van a ir mejor. Si tú estás mal, los trades van a ir peor. No hay más tu tía. Y si no quieres reconocerlo, es porque no lo has experimentado con tus carnes, por lo que tampoco tu opinión en este caso no es tan sólida como la que podría ser de gente que es rentable y gente que lleva tiempo en el mercado cripto y que yo conozco, porque todos los que son rentables casualmente están fuertes, tienen buenos hábitos, etcétera, etcétera. Rodéate de buenos inversores, no de gente que enseñe lambos. Yo, por ejemplo, nunca me vais a ver enseñando las cosas que tengo, porque para mí eso es una mal forma de enfocar el dinero y la riqueza que tú tienes. Prefiero dedicar el dinero en cuidar de mi salud, en poder viajar, en cuidar de mi familia, de mi entorno, de mis amigos, y no de gastarlo en tonterías. Por lo que tienes que tener buenos referentes, personas que te inspiren, porque esas van a ser las que realmente van a marcar tu futuro. Dicho esto, por eso os recomiendo que tengáis una comunidad. Yo, por ejemplo, tengo en Chain Capital, que tenéis el enlace aquí abajo en la descripción. Podéis entrar, no podéis entrar, no me voy a volver loco, no me voy a enfadar con vosotros, pero que sepáis que tener una comunidad os suma muchísimo. El tener un apoyo emocional, el poder tener dudas resueltas al instante, el poder rodearte de gente experta, el no sentirte raro, ¿no? Porque tú muchas veces estarás en un bar tomando cervezas y sacas el tema de las criptos y todo el mundo te va a tachar como el tío que no tiene ni idea de la vida, el friki de las criptomonedas, el cripto bro, el que solamente está perdiendo dinero, y realmente esto es frustrante y al final te acaba pasando factura, porque muchas veces tenemos a nuestra familia que no nos apoya, a nuestra pareja que no nos apoya, pero tener una entidad como Chain Capital y sobre todo yo que estoy detrás que te pueda apoyar marca mucho la diferencia. La meditación ayuda a gestionar mejor tus emociones y tu foco. Esto es uno de los pilares más importantes que no tengo ninguna evidencia, porque no puedo deciros que desde que medité empecé a ser rentable, pero sí os puedo decir que cuando empecé a meditar sentí que todo funcionaba mejor en mi vida, y sobre todo trabajas mucho más el foco, porque el foco no deja de ser un multiplicador del tiempo que le dedicas a hacer algo. Si por ejemplo tengo que aprender algo sobre criptomonedas, le dedico 1 hora y mi foco es nivel 1, pues el resultado va a ser 1 hora de estudio. Pero si el foco que tengo yo lo he desarrollado tanto gracias a la meditación, la capacidad de concentración, si tengo un nivel 4 de foco, por ejemplo, esa hora que yo voy a dedicar se va a multiplicar por 4, por lo que el resultado va a ser 4 horas de resultados. Entonces, yo a veces puedo avanzar muchísimo más rápido que personas que están 5 o 6 horas y yo con una puedo hacer lo que hacen ellos, porque la capacidad que tengo yo de enfocar mi tiempo es mucho más elevado. Reduce las distracciones mientras operas. Focus total, y esto es setup, ¿vale? Cuando digo setup significa que yo, por ejemplo, en mi mesa tengo una foto de mi sobrino, tengo la mesa de sonido, tengo un rotulador de estos, un subrayador y poco más. Bueno, tengo la botella de agua, pero no tengo nada más, porque al final el objetivo que tengo es que no tenga distracciones, no tenga el móvil encima de la mesa, porque si no, al final es más fácil que te puedas distraer. Y cada distracción, a la hora de recuperar otra vez el ritmo de trabajo, puede ser horas y horas de pérdida de tiempo. Un mal trade no define tu habilidad, una mala mentalidad sí. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final el tener un trade en negativo no significa que estés haciendo las cosas mal, pero si tienes un mal mindset, sí que estás haciendo las cosas mal, por lo que ese trade que has hecho mal es el reflejo de cómo tú estás a nivel mental, a nivel mindset. Establece horarios fijos para operar y respétalos como un trabajo. Esto es básicamente genial, porque si tú determinas siempre que de 6 a 9 de la tarde vas a estar operando, tú ya tienes como un ritual que esas horas las vas a dedicar a la inversión, y cuando ya marcas una rutina, tú como que tu cerebro ya se programa para que durante esas horas seas eficiente con el mercado cripto. Porque si vas marcando, pues ahora por mañanas, ahora tardes y ahora noches y ahora mañanas, tu cerebro va a ir loco y a la hora que te pongas a concentrarte te va a costar mucho más. Por lo que determinar horarios fijos de estudio y de operativa para mí son esenciales. Puede ser por las tardes, de hecho puede ser una buena hora de 3 a 9, o podría ser de horario nocturno, porque también hay bastante operativa, tanto americana como asiática, y puede ser, por ejemplo, de 10 de la noche hasta las 12 de la noche, 1, pues ahí también podéis hacer bastante faena por las noches. Desconéctate del mercado al menos un día a la semana. Esto es esencial y os recomiendo que sea los fines de semana, porque está demostrado, he hecho mucho backtesting, que sábado y domingo son días más flojos en el mercado cripto, pese a que está abierto todos los días de la semana, todos los días del año. Pero desconectar al menos un día a la semana es importante, ¿vale? Sobre todo para vuestra salud mental y para que no estéis locos solamente mirando el mercado cripto, porque por un día no vais a ser más o menos ricos,
pero sí vais a disfrutar también de la vida, que os lo aseguro que es muy importante, y pese a que seamos más o menos jóvenes, el tiempo pasa para todos igual y el tiempo es el recurso que nunca podremos recuperar. Desarrolla también un ritual antes de operar, da estabilidad mental. Por ejemplo, si os gusta trabajar con cascos, os gusta trabajar con una piedra del Himalaya que yo tengo ahí detrás, os gusta trabajar por ejemplo, en el comedor donde tenéis luz, es decir, crear un espacio, un entorno que os inspire a trabajar, porque si no, al final vais a estar trabajando en un lugar donde vais a tener ruido, vais a tener gente que os está molestando. Entonces, desarrolla un ritual. Yo, por ejemplo, siempre que iba a entrar en un trade, ya no lo hago porque esto lo hice cuando empezaba, porque me lo tomaba muy en serio, pero siempre que tomaba un trade me ponía una música de Enya, ¿vale? E-N-Y-A, es una música que me encanta, me relaja muchísimo y la ponía siempre como ritual para entrar en ese trade, porque al final me daba buenas vibes poner la música porque sabía que estaba haciendo las cosas bien y al final el cerebro recuerda mucho las cosas y si tú le marcas siempre una rutina a algo que estás haciendo bien, pues al final sueles como invocar que esa cosa va a salir bien o esa acción. Define también un límite máximo de pérdida semanal, mensual y cúmplelo. Es decir, si llevas una mala racha de 3-4 operaciones y esto es el máximo que tú estás predispuesto a perder por semana o por mes, déjalo, cúmplelo. Vete ya al siguiente mes o a la siguiente semana. Y de esta forma no vas a tener esa carga de presión de madre mía, no paro de perder. Oye, has tenido una mala racha de operaciones esta semana, ya no operes, porque siempre hay cosas para ir aprendiendo. El no operar no significa que no estés avanzando. Puedes seguir perfectamente haciendo otras cosas que van a sumar a que tengas más probabilidades de éxito en el futuro o en el próximo trade. Aprende a decir no a trades que no cumplan tu estrategia. Es importante, si ves una oportunidad que a lo mejor el top 10 de holders tiene más del 30% del supply y tú no entras en esas oportunidades, pues todos estos detalles que son filtros de tu estrategia, si no los cumples, no entres por FOMO. Es importante decir no a trades, dejar escapar oportunidades, ¿ok? Y también es importante decir no a la vida. Porque hay muchas cosas que te van a preguntar, oye, te vienes aquí, te vienes allá, hacemos este plan, hacemos lo otro. Decir que no es muy poderoso. Y yo desde que empecé a decir que no, fue cuando empecé a ver mejores resultados en mi vida, porque a veces hacía planes simplemente por compromiso y que luego no me aportaban nada. Así que sé capaz de decir que no, que os aseguro que vuestros amigos no van a ser menos amigos porque les digáis que no un par de veces y dediquéis tiempo a vosotros mismos. Prioriza siempre tu círculo cercano sobre el dinero, ya que la salud mental no se compra. Es importante tener un grupo de personas que sean buenos inversores, pero tener un entorno de gente que tenga buenos hábitos está bien. Que se pegan una fiesta al mes no pasa nada. Si se la pegan cada fin de semana, preocúpate. Diversifica tu mente para evitar el agotamiento mental. Podcast de otras cosas. A mí me encantan los podcasts que, por ejemplo, hace Joe Rogan, que hace Jordi Wild, podcasts que también estoy viendo los de Nude Project. Es decir, intentar también cultivar tu mente con otras cosas que no son de cripto también te hace ser mejor persona y también te hace despejar un poco tu mente, por lo que cuando vuelves a algo lo coges con más ganas. Porque ¿no os pasa que a veces estás conociendo a un chico o una chica y estáis súper enganchados y luego como que pierdes el interés porque le has dedicado tantas ganas que a lo mejor pues no ha sido tan buena idea? Creo que es importante siempre quedarse con esas ganas, por lo que si estás un rato con criptos y dices, hostia, me apetece estar más rato, oye, tómate un descanso, quédate con ganas de querer más, de ver a esa persona y luego vuelves, porque eso realmente funciona muy bien, no solamente en el mundo cripto, sino también en el mundo romántico. También, la decisión de Netflix, Twitch o YouTube o tu vida. Tú decides qué quieres hacer. ¿Quieres dedicarle tiempo a ver directos de Yojuan, directos de Ibai, directos de Auronplay? ¿O quieres realmente tomar las riendas de tu vida? Porque yo puedo ver directos de Ibai, puedo ver podcasts que a lo mejor no me aporten tanto valor de vez en cuando, pero es el 1% del tiempo que dedico a mi vida. Es que hay gente que realmente todas sus tardes son Netflix, Twitch o YouTube. Entonces, al final, pues, ¿qué resultado vas a tener en tu vida? Pues, obviamente, un resultado bastante negativo. ¿Qué significa? Pues tener un sueldo que no te motiva, tener un trabajo que no te motiva, tener un estilo de vida que no es inspirador y al final solamente vives una vida, al menos esto es lo que yo creo. Entonces, pues es importante que cojas las riendas de tu vida y disfrutes al 100%. No hemos llegado aquí a la Tierra para ser esclavos, para tener trabajos aburridos. Hemos llegado aquí para realmente tener un propósito, cumplir ese propósito y ser felices y estar orgullosos de lo que estamos cumpliendo en nuestra vida. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Repito, por favor, dejad en los comentarios ya no solamente qué os ha parecido este vídeo, sino poner en los comentarios tips, consejos de trading, de psicología, de hábitos que puedan ser
de bastante utilidad para el resto de personas, para que este vídeo sea interactivo y toda la gente pueda ver en los comentarios mensajes de alto valor que complementen este vídeo. Así que bueno, esto es todo, espero que os haya gustado. No os olvidéis de entrar en mi Telegram, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, y nos vemos. Chao, chao.